Mientras más avanzado sea el país, más perturbador es el lado oscuro del Internet, y Estados Unidos es una prueba de ello. En diciembre de 2004, Lisa Montgomery cometió uno de los crímenes más atroces en la historia de Estados Unidos. Le arrancó un bebé a su madre, un bebé que aún no había nacido, que todavía estaba en su vientre. La víctima fue Bobby Jo Stinnett, una criadora de perros de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primera hija. Junto a su esposo, Stinnett criaba perros para venderlos y conseguir dinero extra. Era otra época, criar perros y venderlos era algo normal. Realmente Bobby Jo tenía una vida tranquila con su esposo, la típica vida de una familia joven estadounidense. Ella solía navegar mucho por el foro Ratter Chatter, un portal donde criadores y amantes de la raza Rat Terriers se reunían para hablar de sus perros, reportar mascotas perdidas y aclarar dudas sobre la raza. Justo en ese foro conoció a Lisa Montgomery, una mujer de Kansas de 36 años que supuestamente también criaba perros para su venta. Montgomery se presentó con el alias Darlene Fisher y fingió estar embarazada, lo que obviamente generó una conexión inmediata con Bobby Jo, haciéndose amigas virtuales. Con el tiempo y después de intercambiar correos electrónicos, las dos acordaron reunirse el 16 de diciembre de 2004 bajo el pretexto de que Lisa quería comprarle un cachorro. Ese día, alrededor de las 2:30 p.m., Lisa Montgomery llegó a la casa de los Stinnett. Bobby Jo sabía que llegaría, así que abrió la puerta sin problema. Inmediatamente, Montgomery se le lanzó encima sin mediar palabras. Sacó un cordón que tenía en el bolsillo mientras peleaba con la pobre mujer embarazada. Se lo puso en el cuello y apretó sin piedad hasta que Bobby Jo perdió el conocimiento. En ese momento, Lisa cometió uno de los peores actos que puede cometer un ser humano. Sin anestesia, con la mujer embarazada inconsciente, agarró un cuchillo de la cocina, levantó la camisa de su víctima y poco a poco fue abriéndole el estómago para sacarle a su hija. Lo peor es que justo en ese momento, Bobby Jo reaccionó y logró recobrar la conciencia durante unos momentos, intentando defenderse, pero no pudo. Lisa la agarró por el cuello y apretó hasta dejarla sin vida. Montgomery extrajo del útero a la bebé prematura, cortó cuidadosamente el cordón umbilical y se marchó con la niña en brazos, aún con vida, envuelta en una manta. Y todo esto sin que nadie supiera lo que acababa de pasar. Pero, ¿por qué Lisa Montgomery le haría eso a una pobre madre primeriza? Bueno, Lisa no estaba muy bien de la cabeza. Y es que no tuvo una infancia fácil. Su niñez fue literalmente un infierno. Con apenas 3 años, Lisa dormía con su hermana mayor, quien era abusada constantemente por el niñero, todo mientras ella observaba. Y a medida que fue creciendo, empezó a ser maltratada por el novio de su madre de forma brutal. La violencia escaló a tal punto que su padrastro le construyó una habitación aparte justo al lado de su casa rodante para poder encerrarla y cometer sus agresiones sin ser interrumpido. No solo la sometía también la asfixiaba con una almohada y le golpeaba la cabeza contra el suelo una y otra vez mientras abusaba, lo que le causó un daño cerebral irreparable. Todo esto durante años y años de su infancia. Te preguntarás, ¿y la mamá? Bueno, no era la mejor madre del mundo. Cuando descubrió lo que su pareja le hacía a su hija, en vez de denunciarlo o algo por el estilo, agarró una pistola, le apuntó en la frente a la pobre Lisa y le dijo: ¿cómo es posible que me hayas hecho esto a mí? Como si ella fuera la culpable. Lo peor es que con el tiempo empezó a permitirlo, y no solo dejaba que su novio abusara de su hija, sino que también permitía que los amigos de él fueran a su casa para usar a la pobre Lisa de 10 años como muñeca del deseo, satisfaciendo las fantasías más asquerosas. Todo esto mientras ella, su madre, presenciaba y disfrutaba.
Como si todo lo anterior no bastara, también era golpeada constantemente, la obligaban a ducharse con agua hirviendo y la azotaban con palos. Pero lo más cruel ocurrió cuando su madre, únicamente por castigo, mató a su pequeño perro, su único amigo y compañía, delante de sus ojos, pegándole con una pala. Era una total barbarie lo que ocurría en esa familia. Y bueno, puedo seguir horas contándote lo que le hacían a Lisa en su niñez, pero es mejor cortarlo aquí. Volviendo al 2004, cuando cometió el crimen, Lisa fingía estar embarazada. Le decía a su entorno que esperaba un bebé, a pesar de que médicamente era imposible porque había sido esterilizada después de haber tenido su cuarto hijo. Lo más curioso es que ella hacía eso porque tenía miedo que su nuevo esposo, Kevin Montgomery, huyera al saber que ella ya no podía tener hijos. ¿Y cuál fue la única solución para no perder a su hombre? Robarle el bebé del vientre a una mujer. El cadáver de Bobby Joe fue descubierto poco después por su madre, Becky Harper, quien encontró a su hija tendida en el suelo entre pozos de sangre en el área donde cuidaba a los cachorros. Becky describió la escena al 911 como si el estómago hubiera estallado. Los paramédicos trasladaron urgentemente a Bobby Joe al hospital, pero a las 4:27 de ese mismo día falleció. A partir de ese momento, la investigación se centró únicamente en encontrar a la recién nacida con vida. La policía revisó la computadora de Bobby Joe y encontró conversaciones por correo y por el foro de mascotas con Darlene Fisher, donde decía que se iban a ver el día que ocurrió el crimen. Esta fue la primera pista real. Rastrearon la cuenta y lograron localizar la dirección IP de Darlene Fisher, que los llevó directamente a un lugar, la casa de Lisa Montgomery en Melbourne, Kansas. Cuando los agentes llegaron, Lisa salió cargando a una bebé recién nacida. Obviamente era la que había robado. Afirmó que había dado a luz en un hospital de Topeka, pero no existía ningún registro de ese parto. Obviamente, en ese momento la policía empezó a entender lo que había pasado. Registraron su vehículo y encontraron varias pruebas claves: un cuchillo ensangrentado, un cordón con cabellos rubios y una nota escrita a mano con la dirección de Bobby Joe. Todo encajaba. Una vez detenida, Lisa no tardó en confesar. La evidencia era tan abrumadora que terminó admitiendo el asesinato y el robo del bebé durante el interrogatorio. El juicio fue algo complejo por lo destruida que estaba la psiquis de Lisa. La defensa alegaba que tenía trastornos mentales y por eso hizo lo que hizo, pero las pruebas demostraban que fue algo premeditado y no un impulso de locura, por lo que fue hasta 2008, 4 años después, que Lisa fue declarada culpable de secuestro con el resultado de un delito federal que conlleva la pena de muerte. En abril de 2008 fue condenada oficialmente a morir por inyección letal. Durante los años siguientes, su defensa apeló varias veces, alegando que el juicio no había tomado en cuenta de manera justa su historial de abusos y su estado mental, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. Finalmente, tras más de una década en el corredor de la muerte, Lisa fue ejecutada el 13 de enero del 2021 en la prisión federal de Indiana, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en casi 70 años. Definitivamente, el lado oscuro del internet en Estados Unidos está a otro nivel, y Lisa no es la única mujer capaz de hacer locuras gracias a su estado mental. Unos años antes ocurrió otra historia protagonizada por una mujer que también escondía un mundo detrás de la pantalla de la computadora. Sharon Lopatka tenía una vida aparentemente normal y un secreto que ni su esposo conocía: fetiches tan extremos que solo compartía por internet. La mañana del 13 de octubre de 1996 dejó una nota, tomó un tren y nunca volvió. Días después, su cuerpo fue hallado enterrado en el jardín de un desconocido. Lo más perturbador:
todo indicaba que era parte de un deseo de ella. Sharon Lopatka era una mujer de 35 años que vivía en Maryland. Estaba casada y tenía varios emprendimientos digitales. Todo el día estaba en la computadora promocionando sus servicios y adentrándose poco a poco en el lado más oscuro del Internet de Estados Unidos. Empezó a navegar por foros eróticos, chats celauses, páginas bizarro y demás, descubriendo nuevos deseos y fetiches, cada vez más extraños y bizarros, hasta el punto de que una de sus prácticas más comunes era ofrecer contenido, escribir textos sobre fantasías celauses e incluso material para otras personas que compartían sus fetiches. Ella misma escribía, respondía correos y poco a poco fue metiéndose en comunidades cada vez más extremas. Era como si Internet hubiera abierto una puerta a su sexualidad que no conocía. Con todo esto, desarrolló una personalidad diferente en Internet, llamándose a sí misma Nancy Carlson. Empezó participando en salas de chats dedicadas al BDSM, pero luego su interés derivó hacia foros más oscuros, donde se hablaba de fantasías extremas, dominación absoluta, humillación, abuso, asfixia e incluso escribiendo cosas como: mi mayor fantasía es a manos de un hombre que se excite con mi sufrimiento. Quiero ser hasta que mi cuerpo no resista más y quiero que lo disfrutes. Nunca había sentido este tipo de deseo hasta que empecé a escribir sobre ello y ahora ya no puedo detenerlo. En esos espacios encontró un terreno donde podía expresar cosas que no compartía con nadie más. Su esposo no tenía ni idea de lo que hacía en Internet. Durante meses buscó a alguien que estuviera dispuesto a hacerlo. La mayoría de las personas con las que hablaba pensaban que era solo una fantasía más. Algunos la bloqueaban y otros le seguían la corriente, pero sin intención de actuar. Hasta que conoció a Robert Glass, un técnico informático de 45 años, casado, con hijos, que también llevaba una doble vida. Él usaba el alias Slowhand y también participaba en chats dedicados a fetiches extremos, donde ya había tenido conversaciones turbias con otras mujeres. Pero con Sharon la cosa fue diferente. Ella era insistente, directa y estaba dispuesta a hacerlo de verdad. Quiero verla de venir, quiero sentir el miedo, quiero saber que no hay vuelta atrás. Y eso no era un arrebato ni una locura repentina por la pasión del momento. Sharon y Robert estuvieron meses conversando, planeando en cómo sería su encuentro y lo mucho que ella iba a disfrutar, entregarse por completo y ver la venir. El 13 de octubre de 1996, ella tomó un tren desde Baltimore hacia Charlotte, sin importar que fuera a perder la vida. Antes de partir, dejó una nota a su esposo Víctor, avisándole que no regresaría y pidiéndole que no buscara a la persona que le hizo esto, asegurándole que incluso si su cuerpo nunca era recuperado, él debía saber que ella estaría en paz. Ese día, cuando llegó a Charlotte, Glass la recogió en la estación y viajaron juntos unas 2 horas por carretera hasta la casa rodante de Robert en Carolina del Norte. A partir de ese momento, tuvo lugar el encuentro que ambos habían acordado. 3 días seguidos de locura, cumpliendo las fantasías más atroces y bizarras que te puedas imaginar, hasta que el 16 de octubre por fin se le cumplió el fetiche a Sharon. Fue parálisis por asfixia mientras tenía relaciones con Robert. Obviamente para ese momento nadie sabía nada de ella, ni siquiera su esposo Víctor, que después de leer la nota esperó varios días antes de acudir a la policía. Sin saber qué hacer, el pobre hombre empezó a revisar la computadora de su esposa y ahí fue que descubrió todo. Los correos, las fotos, los foros, los deseos y fantasías de la mujer que amaba. Al encontrar eso, el 20 de octubre de 1996, reportó la desaparición de su esposa, explicando a la policía
todo lo que había visto en la computadora. Las autoridades, al investigar bien, descubrieron más de 800 páginas de correos electrónicos con Robert Glass. Con esa información, las autoridades rastrearon al hombre hasta Carolina del Norte, donde había pasado los últimos 3 días con Sharon. El 25 de octubre, al llegar a la casa rodante, encontraron varios objetos pertenecientes a Sharon: cuerdas, arneses e instrumentos de atadura, un revólver calibre .357, contenido CP y el cuerpo de Sharon enterrado a 23 metros de la casa rodante. Obviamente Glass fue detenido y condenado. En el juicio, los fiscales inicialmente imputaron a Glass por homicidio premeditado, pero en enero del 2000 se alcanzó un acuerdo. Robert se declaró culpable de homicidio voluntario en lugar de análisis, por lo que fue sentenciado a 36 meses de prisión por el homicidio. Este tipo de casos es la evidencia de cómo el lado oscuro del Internet en Estados Unidos puede destruirte la mente sin que te des cuenta, a tal punto de que empieces a disfrutar cosas extremas, aberrantes y hasta crueles. Como también fue un caso ocurrido el 31 de diciembre del 2016, donde un adolescente discapacitado fue a casa de un amigo de clases y horas después apareció vagando por las calles de Chicago, desorientado, con el rostro ensangrentado y marcas de arustros en todo el cuerpo. Lo más enfermo, sus agresores habían transmitido todo en vivo por Facebook. Este joven, el cual no se dio a conocer el nombre, vivía en Crystal Lake, un suburbio al noroeste de Chicago, y a pesar de tener 18 años, parecía un niño de 5. Era bastante inocente y amable, sufría de una condición mental de desarrollo y esquizofrenia, es decir, no era un adolescente normal, era una persona vulnerable y muy ingenua. Además, confiaba fácilmente en las personas, especialmente en aquellas que consideraba sus amigos, lo que lo convertía en un blanco fácil de manipulación. Y fue gracias a esto que terminó aceptando pasar un tiempo con Jordan Hill, un chico que había sido su compañero de clases en la escuela secundaria para estudiantes con necesidades especiales. Y con necesidades especiales me refiero a adolescentes con discapacidad, problemas de conducta, antecedentes criminales, etc. Lo que no entiendo es que cómo vas a juntar en una escuela a un adolescente problemático con un chico con discapacidad. Es como meter a un tigre y a un cordero en la misma jaula. Pero bueno, así es el sistema educativo de algunos países. La relación entre ellos parecía de confianza, al menos desde la mirada inocente del joven discapacitado, y fue justamente ese vínculo el que Jordan aprovechó para acercarse, ganarse su confianza y cometer el acto más cruel transmitido en un directo de Facebook. El 31 de diciembre del 2016, Jordan invitó al joven a pasar Año Nuevo juntos. Comerían en McDonald's, hablarían y al día siguiente estaría de nuevo en su casa, o por lo menos eso fue lo que le dijo el joven a sus padres, que sin problema le dieron permiso. Lo dejaron en un McDonald's donde lo estaban esperando. Subió al auto de Jordan sin dudarlo y se fueron a dar una vuelta. A partir de ahí, los padres no volvieron a saber de él por 3 días. Jordan no lo llevó de vuelta a su casa, lo tuvo vagando con él por diferentes lugares de Chicago, durmiendo en una camioneta que ni siquiera era suya. La había robado días antes. Y como te estás dando cuenta, Jordan Hill era un adolescente muy problemático. A pesar de eso, el joven no se resistía. Su mente, vulnerable por su condición, no le permitía entender del todo que algo andaba mal. Confiaba, pensaba que Jordan Hill era su amigo, hasta que en un momento Jordan lo llevó a un apartamento en la zona oeste de la ciudad. Allí estaban esperándolo 3 personas más: Brittany Covington, su hermana Tanisha y Tesfaye Cooper. El joven no lo sabía, pero ya no era un invitado, era un prisionero, y todo lo que estaba a punto de pasar había sido planeado. En cuanto cruzó la puerta del apartamento, lo ataron.
lo amordazaron y empezaron a golpear con una frialdad escalofriante. Todo esto durante 3 días. Lo peor es que el 3 de enero en la tarde, una parte del abuso fue transmitida en vivo por Facebook ante decenas de personas que veían como un grupo de jóvenes se reía mientras destruía mental y físicamente a alguien completamente indefenso. El directo duró aproximadamente 30 minutos y se veía al joven acorralado, con los brazos atados, gritando de dolor mientras lo pateaban. Le cortaban el cuero cabelludo con una navaja, le hacían beber agua del inodoro, lo quemaban con cigarrillos, lo obligaban a gritar frases como "fuck white people" o "fuck Trump" y lo humillaban constantemente solo por ser blanco. Todo esto mientras los 4 enfermos fumaban marihuana, bebían y transmitían en Facebook como si se tratara de un show. La víctima, con esquizofrenia y sin herramientas para comprender por qué estaba pasando por ese infierno, solo podía llorar, gritar y suplicar. Imagínate la situación: un pobre joven con discapacidad, sin saber qué pasaba y sin entender por qué su amigo Jordan le estaba haciendo eso cuando él solo quería disfrutar Año Nuevo con él y comer McDonald's. Obviamente, para ese momento los padres ya habían reportado a su hijo como desaparecido. Se suponía que volviera el 1 de enero. 2 días después no había llegado. Y ese mismo día, 3 de enero, horas después del ataque que sufrió en directo, logró escapar del apartamento. Nadie sabe exactamente cómo. Seguramente fue mientras los 4 enfermos estaban drogados y confiados de que no haría nada. El joven descalzo, herido y completamente desorientado caminaba tambaleándose por una calle en el oeste de Chicago. Una persona lo vio todo lastimado y llamó al 911. Al llegar la policía se dieron cuenta que era el joven que había sido reportado como desaparecido hace 2 días. Gracias al universo pudo escapar y lo habían encontrado antes que el supuesto amigo y los otros enfermos. En cuestión de horas, la policía encontró el apartamento donde había ocurrido todo. Entraron al lugar y arrestaron a los 4 responsables sin resistencia: Jordan Hill, Tesfaye Cooper, Brittany Covington y su hermana Tanisha Covington fueron condenados de inmediato. Los acusaron de secuestro, agresión agravada, confinamiento ilegal, robo de vehículo y crimen de odio. Este último por los ataques racistas que le decían por ser blanco. Brittany Covington recibió 4 años de libertad condicional y se le prohibió el uso de redes sociales durante ese tiempo. Estas condenas son un chiste. Tanisha Covington, su hermana mayor, fue sentenciada en abril del 2018 a 3 años de prisión efectiva. Tesfaye Cooper fue condenado a 8 años de prisión, al igual que Jordan Hill, que recibió la misma pena. Y como en todos mis videos, las condenas siempre son un chiste. No entiendo cómo unas personas que secuestraron y torturaron por días a un pobre chico con discapacidad tienen condenas tan cortas. Pero ¿qué se le hace? Así de absurdas son las leyes. Te apuesto que si el chico no se hubiera escapado, seguramente hubiera terminado con trauma. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.